Hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, antes de ir al estudio de esta noche, vamos a orar para invocar la presencia del Señor en medio de nosotros, para orar al Señor, hermano, para que Él nos ilumine, para que podamos entender la palabra del Señor. Y vamos a orar, hermano, por esta familia que perdió a sus dos hijos, hermano. Vamos a estar orando para que el Señor traiga consolación al corazón de esta familia, pero sobre todas las cosas, hermanos, que ellos puedan conocer a Cristo en medio de estas circunstancias, porque donde único hay esperanza es en el Evangelio. No la religión, no hay ninguna religión que pueda dar esperanza, solamente el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Una relación personal con Dios a través de Jesús. Vamos a orar esta noche, hermano. Quiero invitarle a que incline su rostro ahí donde estás, y vamos a tener este tiempo de oración. Padre Celestial, en esta noche venimos delante de ti con corazones, Señor, compungidos, Señor. Padre Celestial, en esta hora queremos rogarte en el nombre de Jesucristo que tú tengas misericordia de estos padres, Señor, que han perdido, Señor, a sus dos niños en cuestiones, Señor, de días. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo, Dios, Espíritu de verdad y de consolación, obre en estos corazones, usando, Señor, estas circunstancias, Señor, para acercarlos a ti, para que ellos puedan conocerte. Señor, nuestros corazones están tan entenebrecidos, Señor, que cuando experimentamos circunstancias como esta, Señor, cuando el hombre sin Cristo experimenta circunstancias como esta, normalmente, Señor, Padre Celestial, en su corazón, Señor, se revelan más y más en contra tuya. Y yo te ruego en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia de ellos, trayendo consolación, Señor. Padre Celestial, y guiándolos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre mío, en circunstancias como estas, oh Dios, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero dice tu palabra que tu Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso te rogamos, Señor, que tú, oh Dios, Padre Celestial, guíes estas vidas, Señor, al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Padre Celestial, a cada cristiano, Señor, cada hijo tuyo, Señor, que tiene algún tipo de relación con esta familia, úsanos, oh Dios, para traer las buenas nuevas de salvación a este hogar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, cada vez, Señor, que nosotros vivimos, Señor, experiencias como estas, cuando vemos que alrededor de nosotros, Señor, pasan situaciones como esta, es un recordatorio, Señor, de la fragilidad de la vida del ser humano. Es un recordatorio a nosotros mismos, Señor, de la importancia de estar en Cristo y permanecer en Cristo. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, magnifica tu nombre en esta familia. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, yo te ruego, Señor, que tú nos hables. Señor, queremos aprender cómo estudiar tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos hables esta noche. Aún, Señor, en aprendiendo a estudiar tu palabra, Señor, háblanos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, esta noche vamos a estar trabajando aquí en métodos de interpretación de la Escritura. Solamente, hermano, voy a pedir que, hermano Baldo, si puede ir a donde está, decirle que mande el clicker del PowerPoint. ¿A Adi? Hermano, vamos a estar mirando hoy, continuar con el método de interpretación, de observación. ¿Cuántos de ustedes pudieron hacer el papel que le dimos anoche, hermano, la semana pasada? ¿Cuántos lo hicieron? Ok, después del servicio, hermano, los que lo hicieron me lo dan. Los que no lo hicieron, hermano, me lo hacen llegar. Lo hacen en la semana y me lo hacen llegar. Hay algo que quiero decirle, hermano. Desde que empezamos esta serie, cómo estudiar la Biblia, la razón por la cual nosotros creemos que es importante que ustedes aprendan a estudiar la Biblia por sí mismos, es porque de eso depende nuestra relación con Dios. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Y nosotros necesitamos aprender a estudiar la palabra de Dios, porque cuando no sabemos cómo estudiar la Biblia por nosotros mismos, hermanos,
nosotros cometemos el error de malinterpretar la Escritura. Y cuando malinterpretamos la Escritura, ¿qué es lo que pasa? Cuando malinterpretamos la Escritura, hermanos, tomamos malas decisiones. ¿Sí? Porque basado en un mal entendimiento de la Escritura. Por eso, hermanos, es importante que ustedes presten atención. Es importante que usted preste atención, hermano. Y otra cosa, y es que, como todas las cosas, como todas las disciplinas, el estudio de la Biblia, hermano, es una disciplina espiritual. Y necesitamos dedicarnos a ella. O sea, si nosotros le estamos dando información a ustedes esta noche, o sea, y durante toda esta noche hasta que terminemos esta serie, si usted no practica esto, hermano, no lo va a aprender. Eso es importante, hermano, que usted tome tiempo en la casa y estudie, hermano, lo practique, ¿verdad? Y usted va a ver que cuando va a llegar el momento que va a ser natural, que a medida que usted está leyendo la Biblia, todas estas cosas que usted va a ir aprendiendo, ¿verdad? Le van a venir natural, porque es una práctica, una disciplina espiritual. La semana pasada, hermano, vimos, hermano, las 8 preguntas. Cuando nosotros vamos a estudiar un texto de la Biblia, lo primero que hacemos es observar el texto que estamos leyendo. Cuando observamos el texto, hermano, lo hacemos leyendo la Escritura. ¿Y cómo tenemos que leer la Escritura, hermano? Tenemos que leerla cuidadosamente, detenidamente. La Biblia, hermano, no es como un libro ¿verdad? Como un libro de novela, o no podemos venir a la Escritura con la misma actitud que venimos cuando vamos a leer, por ejemplo, el periódico. Cuando nosotros venimos a la Escritura, hermano, es necesario que dediquemos tiempo a estudiar la Biblia, para que podamos leer detenidamente y observar lo que el pasaje me está diciendo. Y una de las cosas, hermano, es que cuando estamos observando el pasaje, lo estamos leyendo, estas son 8 preguntas que nos ayudan a entender lo que el pasaje está diciendo, ¿verdad? Y es, por ejemplo, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, por qué. Preguntas como estas, hermano, nos ayudan a ver de qué se trata el pasaje que estamos leyendo. ¿Quién está hablando? ¿Cuándo pasó lo que el pasaje está relatando? Y y esto es importante, hermano, porque ahora que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, usted se da cuenta, hermano, se va a dar cuenta que en Juan, en muchas ocasiones, Juan cuando escribe dice, e inmediatamente después, Jesús dijo, o 3 días después de la Pascua. Eso te ubica, hermano, cronológicamente, para poder entender el pasaje, quién está hablando, qué es lo que está pasando, dónde sucedió, por qué sucedió. Son preguntas, hermanos, que vimos el miércoles pasado, y veíamos que una de las cosas importantes es que la respuesta a esas preguntas ¿qué debemos hacer con la respuesta a esas preguntas? Anotarlas en un papel. Anotarlas porque la respuesta a esas preguntas son la observación suya del pasaje. Y esa es la base, ¿para qué? Para interpretar correctamente la Escritura. No podemos interpretar correctamente si no sabemos lo que el texto está diciendo, ¿verdad? Ahora, veíamos también la semana pasada, hermano, que tenemos que observar 2 niveles, el nivel implícito y el nivel explícito. ¿Cuál es el nivel explícito, hermano? Lo que el texto nos está diciendo, lo que está ahí a flor de piel, como uno dice, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si usted está leyendo un pasaje de la Escritura, y le voy a poner un ejemplo solamente, vamos a buscar este pasaje para que usted pueda ver bien lo que quiero enseñar. Vamos a ir a Juan capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 2. Este es un pasaje, hermano, que es un buen ejemplo de lo que le acabo de decir. Todos lo tienen, hermano. Juan capítulo 2. Dice la palabra del Señor de esta manera, en el Evangelio de Juan capítulo 2. Al tercer día,
se celebró una boda en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí con esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que Él os diga. Fíjate, hermano, este pasaje de la Escritura, lo que está diciendo. ¿Cómo comienza el versículo 1? ¿Cómo dice el versículo 1, hermano? Al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Para saber, hermano, ¿verdad? ¿Cuándo pasó eso? Vemos que el texto dice el tercer día. Tenemos que ir a dónde, hermano? Al capítulo anterior. Porque hay una secuencia de eventos que la Biblia está narrando, Juan está narrando. Y después, y en esa secuencia de eventos, Juan dice, al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea. Tenemos que ir al contexto, ¿ves? Y para poder responder la pregunta, ¿cuándo pasó esto? Ahora bien, si yo le digo a ustedes, hermano, con este pasaje al leer estos pasajes, si yo le digo a ustedes, yo observo que que María tenía una buena relación con la familia, con los novios que se estaban casando. ¿Eso es una observación explícita o es implícita? Mira el texto. Si yo digo a ustedes, María tenía una buena relación con esa familia, ¿eso está explícito en el pasaje? Está implícito porque el texto no te dice María tenía una buena relación con la familia. Pero ¿por qué lo sabemos? ¿Por qué lo observamos implícita? ¿Por qué está implícitamente? Porque el texto está diciendo que María le dijo a los empleados que hiciera todo, ¿qué cosa? Lo que Jesús les dijera que hiciera. María obviamente tenía una relación íntima, cercana con la familia de los novios, ¿verdad? Que tenía la autoridad para mandar a los criados, ¿verdad? A que hicieran lo que Jesús decía. Sí pueden entender lo que es esto, hermano. Ve que es cuántas cosas uno no puede sacar del pasaje sin solamente observándolo. Ahora bien, eso lo vimos la semana pasada, lo implícito, lo explícito. Ahora, cuando nosotros vamos a observar el texto, tenemos que ver, hermano, las ideas que se enfatizan. ¿Cuántos de ustedes han leído un texto de la Biblia, hermano, un pasaje de la Escritura, y han notado que una misma idea o una misma oración se repite 2 o 3 veces? ¿Cuántos de ustedes han notado eso? Eso no es un error de la Biblia. Eso no es que cuando se estaban escribiendo, por ejemplo, Juan o Pablo, estaba escribiendo la carta, se le olvidó que había escrito eso anteriormente y lo volvió a escribir. No, tiene una razón de ser, ¿verdad? Ideas que se enfatizan, ideas que se repiten. Ahora bien, un ejemplo, hermano, de ideas que se enfatizan en la Biblia es esta. ¿Cuántos de ustedes han leído porciones de la Escritura, específicamente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y han visto que Jesús dice, de cierto te digo? Cada vez que Jesús dice, o vemos que en la Escritura dice, de cierto te digo, lo que va a decir a partir de ese momento lleva un énfasis. Jesús lo está enfatizando, es como diciendo, presta atención a lo que te voy a decir. Es la manera en que Jesús lo decía, de cierto te digo. Y esas son cosas que cuando estamos leyendo el pasaje nos ayudan, hermanos, para prestar más atención, ¿verdad? Y sacar lo máximo del pasaje. Ideas que se repiten, tenemos que ver ideas que se comparan. Eso vamos a ver ejemplos ahorita. Ideas que se contrastan, ideas de causa y efecto. Todas estas cosas, hermanos, que nosotros observamos en el pasaje, nos ayudan a entender mejor el pasaje. Ahora, yo voy a ponerle 2 ejemplos. Quiero que busquen en la Biblia, hermanos. Primero los Corintios, capítulo 15, verso 12 al 26. La letra está chiquita, solamente lo puse, hermano, para ver
quiero subrayar algunas cosas, pero busca ahí en su Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versos 2 al 26. Primera de Corintios 15, 2 al 26. Amén. 1 Corintios capítulo 15, verso 12 al 26. Dice la palabra del Señor de esta manera. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien nos resucitó, si en verdad los muertos no nos resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entrega el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Ahora bien, hermano, mira este pasaje. Mira el verso 13. Dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no ha resucitado. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermano? Mira el 16. Mira el 16 también, hermano. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Qué usted nota ahí, hermano? Una idea que se repite. ¿Verdad? Pablo está enfatizando, ¿verdad? La idea, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco entonces resucitó. Está tratando de hacer un punto. Por ejemplo, verso 14 y verso 17. Dice el verso 14, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Verso 17, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. ¿Qué usted ve ahí, hermano? Ideas que se repiten. ¿Y por qué él lo está repitiendo? Porque él quiere, hermano, hacer, el Pablo inspirado por Dios está haciendo un énfasis. Está demostrando, hermano, ¿verdad? A la iglesia de los Corintios, que Cristo verdaderamente resucitó. Y porque Cristo resucitó, es que nuestra fe tiene valor. Porque si usted se fija, hermano, para que usted pueda entender mejor, en el verso 12, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué es lo que estaba pasando? Hermano, que habían hermanos en la iglesia de Corintios que no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo empieza a hacer su punto y dice, si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y está haciendo la centralidad, la doctrina, hermanos, de la resurrección de los muertos, de entre los muertos, es una doctrina fundamental de la fe cristiana. De hecho, como hemos leído, es lo que le da soporte a nuestra fe.
Dice, si los muertos no resucitan, si Cristo no resucitó, nuestra fe ¿cómo es? Vana, es falsa, de nada nos sirve. Ahora bien, hermano, mira el verso 21, dice de esta manera: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí, hermano, Pablo está contrastando eventos y personas. Por ejemplo, está contrastando dos eventos que son la muerte y la resurrección. La muerte entró al mundo como consecuencia ¿de qué? Del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva. Por cuanto Adán desobedeció, el pecado y la muerte entraron al mundo, de manera que todos los hombres nacen como muertos espiritualmente y separados de Dios y bajo condenación. Ahora, la resurrección vino como consecuencia ¿de qué? No, la resurrección vino como consecuencia ¿de qué? De la obediencia perfecta de Jesucristo. Porque la Biblia más adelante, en otro pasaje de la Escritura, dice que Dios levantó al Hijo, el Dios el Padre levantó a Dios el Hijo de entre los muertos, y es el testimonio del Padre de que Él aceptó el sacrificio que Jesús hizo a favor de los que van a creer. Ahora bien, Pablo aquí, hermano, está contrastando estos dos eventos y también está contrastando a dos personas. ¿Quiénes son esas dos personas? Adán y Cristo. Por la desobediencia de Adán, todos mueren. Por la obediencia de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo, todos los que creemos seremos resucitados para vida eterna. Es el punto que Pablo está tratando de hacer, inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora bien, este es un ejemplo, hermano, de las cosas, de las ideas, hermano, ideas que se repiten, ideas que se contrastan, eventos que se contrastan, que nosotros debemos observarlo en el pasaje para poder entender de qué es lo que el capítulo 15 de 1 Corintios está hablando. Por ejemplo, si yo le preguntara, solamente al leer esto, o leer lo que hemos visto, si yo te preguntara, hermano, ¿de qué trata el capítulo 15 de 1 Corintios? ¿Qué usted respondería? ¿Cuál es el tema de 1 Corintios capítulo 15? La resurrección entre los muertos. ¿Verdad? Porque vemos que Pablo constantemente está enfatizando y repitiendo ideas. Ahora bien, hermano, mira el verso 13 de nuevo. Dice, si no hay resurrección de muertos, entonces ni Cristo ha resucitado. Ahí vemos un contraste, una relación de ¿qué? De causa y efecto. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? ¿O lo estoy confundiendo más? Hermano, si cuando usted lee el texto, y por eso yo hago énfasis en esto, si cuando usted lee la Biblia, o usted lee 1 Corintios, usted no se percata de estos detalles, usted no está leyendo correctamente la Escritura. Y no la va a poder interpretar bien. Por eso es importante, hermano, que usted, ¿verdad? Que enfaticemos en esto. En el verso 13 vemos, hermano, una relación de causa y efecto. Verso 14, si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Estos son pequeños ejemplos, hermano, ¿verdad? Todo este capítulo, hermano, está lleno de relación de causa y efecto, ideas que se repiten, cosas que son valiosas a la hora de nosotros poder estudiar la Escritura. Ahora, cuando estamos observando también, hermano, el texto, estamos leyendo el texto, tenemos que prestar atención a los términos, hermano. Tenemos que observar los términos, la estructura del pasaje, tenemos que observar la forma literaria y tenemos que observar la atmósfera del pasaje. Yo quiero preguntarle algo, hermano. Los que dieron este curso el año pasado, ¿se acuerda, hermano, cuando hablamos de esto?
¿Por qué es importante, hermano, que nosotros tengamos presente, observemos los términos que se usan, las palabras que se usan en el pasaje que estamos leyendo, la estructura, la manera en que el pasaje está construido, la forma literaria? Una de las cosas que yo quiero que usted se vaya esta noche a su casa, hermano, es con la idea, hermano, de que es importante, de todas estas 4 cosas, por lo menos, hermano, sería suficiente por ahora que usted memorizara los términos, la observación del término y la observación de la forma literaria. ¿Por qué saber la forma literaria del pasaje o del libro que estoy leyendo es importante? ¿Por qué es importante saber cuál es la forma literaria del pasaje? Si es un libro histórico, si es un libro profético, si es un salmo, si es literatura poética. ¿Por qué eso es importante? Porque eso va a determinar la manera en que nosotros interpretamos ese pasaje. Porque cuando estamos frente a literatura poética, literatura profética, eso te dice que no podemos interpretar ese pasaje como. Tenemos que interpretarlo como profecía, y eso implica que no podemos interpretar el pasaje literalmente. ¿Por qué? Porque la literatura profética, hermano, usa muchas figuras de lenguaje, muchos símbolos, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos interpretar profecías literalmente, ¿verdad? Y un ejemplo de eso, ¿cuál es? ¿Cuál libro? Daniel. Apocalipsis. Pero hay otro libro también, Daniel, ¿verdad? Las 70 semanas de Daniel no podemos interpretarlas literalmente, porque eso nos llevaría a cometer errores doctrinales. ¿Ven? Por eso es importante, hermano, que nosotros prestemos atención cuando estamos leyendo el pasaje a la forma literaria del pasaje. Ahora, cuando nosotros vamos a observar los términos, hermano, ¿verdad? Las palabras que usan, hay términos, hermano, debemos determinar qué clase de términos, los claves y los rutinarios. Debemos de separar. Vamos a ir a detenernos un poquito más en esto más adelante, solamente quiero darle las ideas fundamentales. Debemos separar los términos clave en literales y figurativos. Por ejemplo, cuando estoy leyendo la Escritura, yo tengo que ver, hermano, cuáles son las palabras claves que el texto me está dando. Y vamos a ver ahorita cuáles son esas palabras claves, cómo yo puedo determinar cuáles son las palabras claves. Una vez que yo tengo las palabras o los términos claves del texto, lo próximo que yo debo hacer es determinar si esos términos son literales o son figurativos. Si son literales o son figurativos. ¿Sí lo entienden, hermano? O sea, yo estoy leyendo la Escritura, estoy leyendo el pasaje, yo observo cuáles son los términos claves, hermano, del pasaje, y tengo que determinar si son literales o si son figurativos. Debo de observar la forma gramatical de los términos clave, su género, su número, el tiempo, hermano, y determinar cuáles son sus raíces. Ahora bien, los términos claves, hermano, son los que presentan un concepto o idea importante para la interpretación del pasaje. Son los términos clave, son los que presentan un concepto o idea importante para la interpretación del pasaje. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, el pasaje que vimos hace un rato, ¿cuál es un término o una palabra importante en ese pasaje? Resurrección. ¿Ve? Son los términos clave, hermanos, son los que presentan un concepto o una idea que son importantes. Son esas palabras que si usted las quita, el pasaje carece de sentido. Y una vez que yo he determinado esos términos, tengo que determinar si esos términos son literales o son figurativos. ¿Verdad? Son generalmente los términos que se repiten, y generalmente estos términos son sustantivos o verbos. Ahora bien, términos claves también tenemos, hermano, los términos teológicos. ¿Cuáles son los términos teológicos? Son los términos, hermano, palabras o frases que conllevan un significado doctrinal. Los términos simbólicos,
también tenemos son términos claros, que son palabras o frases que conllevan un significado simbólico en un contexto determinado. Yo sé que quizás a muchos de ustedes, hermanos, esto les parece demasiada información, pero a medida que usted se va entrenando en el estudio de la Biblia, estudiando la Biblia por usted mismo, todas estas cosas van a venir solas a su mente. Pero por eso es que es importante que lo practiquemos. Ahora bien, voy a poner algunos ejemplos de términos teológicos. Vamos a buscar todos Romanos capítulo 3, versos 24 al 26. Romanos capítulo 3, versos 24 al 26. Amén. Romanos capítulo 3, versos 24 al 26. Dice la palabra del Señor: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cuántos términos teológicos, doctrinales, usted puede ver en ese pasaje? Dios. Perdón, Dios, uno por uno, a ver, hermano. Gracia. Gracia. Es un término doctrinal. ¿Qué otro? Dios. Justificados. ¿Qué más? Redención. ¿Qué más? Cristo Jesús. ¿Qué más? Fe. ¿Cuál más? Propiciación, justicia. Todos esos son términos, hermano, que son términos teológicos. Y si usted quita, además de ser términos teológicos, son importantes, porque si usted quita todos esos términos de ahí, ¿qué pasa con el pasaje que usted está leyendo? No tiene sentido. Ahora, ¿qué significa gracia? Bueno, ya eso es una pregunta ¿de qué? De interpretación, que la vamos a ver más adelante. ¿Verdad? Pero ve cuántos términos, hermano, usted puede ver en ese pasaje que te ayudan a entender lo que Pablo está diciendo y te ayuda a aumentar tu conocimiento bíblico. Dice, fíjate, este pasaje es bien importante porque dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa cuando Pablo dice siendo justificado gratuitamente por su gracia? ¿Qué significa eso? No tenemos que pagar nuestra culpa. ¿Usted sabe lo que significa? Bueno, aunque no estamos viendo interpretación ahora, pero porque esto es muy importante, se lo quiero decir. Justificación. Cuando nosotros hablamos, la Biblia habla de justificación. ¿De qué está hablando? Cuando usted lee, cada vez que usted lee en la Biblia justificados o justificación, ¿de qué está hablando? Justificación, hermano, es un acto legal de Dios, por medio del cual Él declara justo al pecador que cree. Eso es justificado. Cuando nosotros decimos que nosotros hemos sido justificados por la fe, es que nosotros por la fe solamente, en Cristo solamente, hemos sido declarados justos delante de Dios. Eso es lo que significa. Por eso que Pablo dice, hermano, siendo justificado gratuitamente. ¿Gratuitamente por qué? Porque la salvación es gratis o no tiene valor. No, la salvación del hombre, hermano, fue muy costosa. Porque costó ¿qué cosa? La sangre del Hijo de Dios. Ahora, cuando dice Pablo que es gratuita,
Lo que está diciendo, hermano, es que no tenemos nosotros que hacer nada para ganar esa salvación. Porque esa justificación, porque esa justificación me es otorgada cuando yo deposito mi fe en Jesucristo y rindo mi vida. ¿Ven? Ahora, a partir del verso 25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su, ¿qué? Justicia. Hermano, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando en el servicio, de que cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando un hombre es pecador, dice la Biblia que todos nosotros nacemos pecadores, separados de Dios, bajo condenación, bajo justa condenación. Pero Dios en su gracia decide salvar a aquellos que creen. Pero ahora, es la voluntad de Dios, como dice Jesucristo, que todos los que ven a Cristo y creen en Él, o sea, los que lo ven con los ojos de la fe y pueden entender y entienden el Evangelio y creen en Él, es la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Darle, ¿qué cosa? Vida eterna. Ahora, cuando Dios, hermano, le da vida eterna a un pecador o justifica a un pecador, Dios, hermano, o cuando Dios perdona el pecado de un pecador, Dios no echa el pecado de ese pecador debajo de la alfombra. ¿Se acuerda que decíamos eso, hermano? Dios, hermano, es la voluntad de Dios que todos los que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados, es la voluntad de Dios que tengan vida eterna. Pero alguien tiene que pagar por el pecado de ese hombre que creyó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios te perdona cuando tú crees, te arrepientes de tu pecado, pero alguien tiene que pagar por tu pecado. ¿Y quién fue quien pagó? Jesucristo. Es por eso que Él puede salvar. Porque Él es Dios y porque Él murió en nuestro lugar y resucitó el tercer día. Son términos, hermanos, que nos ayudan a entender, ¿verdad?, lo que el pasaje está diciendo. Vamos a buscar, hermanos, 2 Corintios 5, verso 17. Según de Corintios, capítulos 5, versos 17 al 21, un hermano que lo tenga, por favor, se pone en pie, lo lee. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hermano, ¿cuántos términos usted ve ahí? Ahí hay por lo menos 3 términos que son muy importantes. ¿Cuáles son? Y hay uno que se repite constantemente. Reconciliación. ¿Cuál más? Cristo. ¿Otro más? Reconciliar, viene de reconciliación. ¿Qué más? Pecado. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Embajadores de Cristo. Hay otros que son más importantes que ese. Fíjate, hermano. Mira el verso 19. A saber que Dios estaba en Cristo
reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres, ¿qué cosa? Sus pecados, sus transgresiones. Transgresión, hermano, es un término, ¿cómo? Teológico. Y es un término clave del pasaje. ¿Qué significa transgresión? ¿Qué significa transgresión, hermano? Sí, es pecado, es una ofensa, pero específicamente transgresión lo que significa es violar los límites que Dios ha establecido. Cuando nosotros pecamos, cualquier pecado que nosotros cometamos, nosotros estamos transgrediendo la ley de Dios, porque estamos violando los límites que Dios ha establecido en su santa voluntad. Es por eso que el hombre está separado de Dios y está como. Hay un conflicto entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿qué cosa? Transgresores. Y es por eso, hermano, que Cristo vino ¿para qué? Según el pasaje. Para que nosotros que somos transgresores, por medio de la fe, pudiéramos ser, ¿qué cosa? Reconciliados con Dios. Por eso que Él dice, como si Dios rogase por nosotros, nosotros también os rogamos reconciliados con Dios. Porque esa es la decisión más importante que un hombre puede hacer. Reconciliarse con Dios. Porque de eso depende tu eternidad. ¿Verdad? Ahora bien, hermano, es por eso, y una de las razones por las cuales yo digo que estos términos son tan importantes, por ejemplo, en este pasaje de transgresión, es porque en estos días escuchaba a alguien decir, Dios es un Dios que perdona multitud de errores. El pecado no es un error que cometemos. El pecado, ¿qué cosa es? Es un acto de rebelión en contra de Dios. Y cuando nosotros pecamos, ¿qué sucede, hermano? La ira de Dios se enciende en contra del hombre. Es por eso que la Biblia dice, hermano, si mi pecado, hermano, si el pecado del hombre provoca la ira de Dios, porque está transgrediendo la ley de Dios, y nosotros pecamos todos los días, o el hombre peca todos los días, ¿verdad? Porque nuestro pecado, el pecado de los que creemos ha sido perdonado, ¿por qué? Porque Cristo pagó por mi pecado. Ahora, pero el que no tiene a Cristo, ¿en qué condición está esa persona delante de Dios, hermano? Es culpable, pero dice la Biblia, hermano, en el Salmo 7, que Dios está como. Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo, hermano? ¿De vez en cuando? No. Todos los días. Es por eso que Pablo dice, como si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios. O rogamos nosotros reconciliados con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque por la seriedad del pecado. Entonces, es por eso que en este pasaje, el término, hermano, reconciliación y transgresión son términos claves, ¿verdad? Y son términos teológicos. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo, hermano, de un término simbólico. Quiero que busques en tu Biblia, hermano, Juan capítulo 6, versos 53 al 59. ¿Ya lo tienen, hermano? Juan capítulo 6, versos 53 al 59. Yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Fíjate lo que está diciendo el texto aquí, hermano. Jesús, hermano, está hablando a los judíos, y él le dice,
en verdad os digo. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahí, hermano? ¿Cómo? Pon mucha atención, muy bien. Pon atención, de verdad, en verdad te digo, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, ahí hay términos, hermano, que son muy importantes. Por ejemplo, comer, beber, ¿verdad? Sangre y carne. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos el término carne y sangre? ¿Lo interpretamos literalmente? Simbólicamente, porque Jesús no está diciendo que nos comamos su carne y bebamos su sangre. Son términos que son simbólicos. ¿Qué es? Y esto lo tratamos cuando vimos el Evangelio de Juan. Dice, cuando vimos este capítulo en el Evangelio de Juan, dice Jesús, lo que Jesús está diciendo básicamente, si ustedes quieren tener vida eterna, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que dice el texto? Si ustedes quieren tener vida eterna, ¿qué tienen que hacer? Comer mi carne y beber mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Jesús no está diciendo, no podemos interpretar esos términos literalmente. Tenemos que interpretarlo simbólicamente. Y lo que el término, hermano, lo que Jesús está haciendo con estas expresiones es lo siguiente. Cuando usted, hermano, vamos a suponer que usted tiene mucha hambre y tiene un plato de comida delante de usted, su plato de comida favorito. ¿De qué le sirve esa comida? O sea, para que esa comida lo satisfazca usted o cumpla su propósito en usted, ¿qué usted tiene que hacer? Comerse. Tiene usted que apropiarse de esa comida. Es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Si ustedes quieren tener vida eterna, ¿quién es el que tiene vida eterna? El que por la fe se apropia del sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. ¿Sí lo puede ver, hermano? O sea, ¿quién tiene vida eterna? Jesús le dice, el que se apropia por la fe del sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. ¿Y por qué sabemos que cuando él menciona carne y sangre se está refiriendo a su sacrificio? Porque cuando él instituye la Santa Cena, ¿qué él dijo? Dice que tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed esto en memoria de mí. Y tomando el vino, dijo, esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto que por muchos es derramada. Tomad de ella en memoria de mí. Ahora, lo que Jesucristo estaba diciendo, y este es otro ejemplo perfecto de esto, de términos que son claves, pero que son simbólicos, es que cuando Jesucristo dice, esto es mi carne y esto es mi sangre, Él no está diciendo que el vino es la sangre, su sangre, literalmente, y el pan no es su cuerpo. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, que nosotros tomamos del pan y bebemos del vino, del jugo, ese pan que usted come no se convierte en el cuerpo de Cristo. Ese pan sigue siendo ¿qué cosa? Pan. Y el jugo sigue siendo jugo. Son elementos simbólicos representativos ¿de qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a favor de todos aquellos que iban a creer. Pero sí se da cuenta, hermano, que es importante que tengamos esto en mente, ¿verdad? ¿Cuáles son estos términos que son claves, hermano? Que son simbólicos, que son teológicos muchas veces, y tenemos que determinar, hermano, qué clase de términos, en cuál de estas categorías están estos términos. Ahora, quiero poner dos pasajes de ejemplo para terminar, hermano. Quiero que un hermano busque el Salmo capítulo 1, verso 3.
¿Quién no tiene, hermano? Bueno, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Muchas gracias, hermano. Está hablando ahí, hermano, del justo. Está haciendo una comparación del justo con el injusto, y hablando del justo dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahí el término árbol es un término que es literal o simbólico. Simbólico, porque los justos, los cristianos, no somos ¿qué cosa? Árboles. Está haciendo una comparación. Ahora, mira este otro pasaje, hermano, y con este termino. Quiero terminar con dos. Vamos a leer Juan capítulo 8, verso 12. Y otro hermano va a leer Zacarías capítulo 2, verso 8. Juan 8, 12 y Zacarías capítulo 2, verso 8. ¿Quién tiene, hermano, Juan 8, 12? Hermano. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De la vida. Hay un término clave en ese pasaje, ¿cuál es? Aparte de Jesús. Luz. Ahí, ese es un término, hermano, que es, debemos interpretarlo literalmente o simbólicamente. Simbólicamente, ¿por qué? Porque Jesús, hermano, no es una luz como la que estamos viendo nosotros aquí. Él está haciendo una comparación entre ¿qué? Entre dos estados, el estado del que está sin Cristo y el estado del hombre después que tiene a Cristo. El hombre que no tiene a Cristo, ¿cómo está? En tinieblas, está separado de Dios, está muerto, está bajo condenación. Y él dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero luz ahí es un término común, simbólico, pero es un término clave del pasaje. Ahora bien, ¿quién tiene Zacarías, hermano? Y vamos a terminar con Zacarías 2:8. Dice, después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes, pues Él dijo, cualquiera que te daña a mi más preciada posesión. Ok. ¿Qué traducción es esa, hermano? Nueva traducción. Porque sí, porque te lo dice un poco más claro. Pero vamos a ver quién tiene la Reina Valera, hermano. La América, ¿qué dice la América? Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca la línea de su ojo. Ahora, fíjate, hermano, el texto que acaba de leer la hermana en la Biblia de las Américas, y el texto y cómo lo explica la versión que la hermana ya leyó. Hay un término clave o una expresión clave, ¿cuál es? La niña de sus ojos. ¿Eso nosotros cómo lo interpretamos? ¿Literalmente o simbólicamente? Simbólicamente. Porque nosotros no somos la niña de los ojos de Dios. Lo que Dios está transmitiendo, hermano, o lo que Dios, hermano, está transmitiendo al pueblo, el mensaje es que el que toca a los cristianos, su pueblo, toca la posesión más preciosa del Señor. ¿Cómo es que termina el texto, Jan? A mi más preciada posesión. A mi más preciada posesión. Pero no dice, hermano, una mala interpretación de ese término, de una mala interpretación de este término, hermano, es de donde sale el canto ese tan famoso, yo soy la niña de tus ojos.
Ese canto no tiene ningún fundamento bíblico, porque nosotros no somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos sus hijos adoptados por la fe. Pero lo que es es como, por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, una persona se compra, qué sé yo, un televisor, por un ejemplo, y usted le pregunta, ¿cuánto te costó? En mi país decimos, me costó un ojo y la mitad del otro. ¿Qué es lo que te está queriendo decir, hermano? Que es muy, muy caro que me costó el televisor. ¿Ves? Es la misma idea, pero esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque si no tenemos esto presente, hermano, esto nos va a llevar a malinterpretar la Escritura. Más adelante, hermano, la clase que viene, del miércoles, vamos a seguir con algunos otros aspectos de la observación, pero es importante que usted, hermano, repase esto en su casa y haga notas, hermano. Es importante que usted escriba y estudie la Escritura. Ahora, yo no quiero terminar como si yo siempre a ustedes, los que ya me conocen, hermano, siempre saben lo que viene ahora. Y es, hermano, que como pastor, yo siempre, hermano, tengo el deber de cada vez que nos reunimos, sea que usted lleve muchos años viniendo a la iglesia, o sea que sea la primera vez que viene a la iglesia, es mi deber como pastor explicarte una vez más el Evangelio. Y hemos leído muchos pasajes hoy que hablan de cuál es la condición del hombre que está sin Cristo. Y el domingo pasado nosotros veíamos que el Señor dice, el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada sobre toda carne, para que le dé vida eterna a los que me diste. Y veíamos, hermano, que el Señor Jesús tiene autoridad no solamente sobre los cristianos, pero tiene autoridad también sobre los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque los que no son cristianos, tanto los que no son cristianos como los cristianos, todos fuimos creados por medio de Dios y para Él. Ahora, dice la Biblia que nosotros estamos separados de Dios. El hombre sin Cristo, si usted está aquí esta noche, por alguna razón usted no tiene a Cristo, usted no tiene una relación con Dios a través de Jesucristo, dice la Biblia que usted está muerto en sus delitos y sus pecados y está bajo condenación. Ahora, porque Dios es justo y porque Dios es santo, Él no puede tolerar nuestro pecado. Y un día, hermano, Él va a dar al hombre lo que el hombre merece. ¿Qué es lo que el hombre merece? Eterna condenación. Porque Dios es justo, Dios juzga a los hombres. Cuando en el día del juicio va a ser un día en que Dios va a glorificar su justicia, dándole a los hombres que rechazaron a Cristo lo que el hombre merece. Ahora dice la Biblia también que Dios es un Dios de amor. Y Dios mostró su amor para con nosotros, ¿cómo? Enviando a Jesucristo a vivir una vida perfecta y a morir en una cruz a favor de todos aquellos que iban a creer. De manera que dice la Escritura que si nosotros creemos en Jesucristo y nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor, nuestros pecados son perdonados y somos salvos. Si tan solamente creemos y nos arrepentimos. Y como hemos dicho siempre, creer es más que... Yo sé que Dios existe, ¿no? Creer, una persona que cree, sabe que su única esperanza de salvación es Jesucristo. Y descansa solamente en Cristo para su salvación. Y confesar a Cristo como Señor de tu vida es rendir tu vida a la autoridad de Cristo. Ahora, teniendo esto en mente, quiero decirte algo. Recuerda lo que dice Juan 17. Toda autoridad me ha sido dada sobre toda carne, para que le dé vida eterna a lo que el Padre le dio a Cristo. Hermano y amigo que me escuchas, Jesús tiene toda autoridad para salvarte eternamente y para condenarte eternamente, porque Él es Dios. Y Él no solamente tiene la autoridad para salvarte, Él es suficiente para salvarte, porque Él pagó la pena que tu pecado merecía. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las noticias en estos días de una falsa alerta de una bomba que iba a golpear Hawái. ¿Cuántos vieron la noticia?
Hermano, en las noticias entrevistaron a varias personas y pusieron varias fotos de personas, hermano, cuando dieron esa falsa alarma. ¿Qué pasó, hermano? Todo el mundo empezó a buscar ¿qué cosa? Refugio. ¿Por qué? Porque una bomba supuestamente iba a impactar a Hawái. Ahora eso, cuando yo estaba mirando eso, hermano, me hizo reflexionar en algo. Por miles de años, hermano, por muchos años, el Señor, hermano, está dando una alerta al hombre. Un día, la ira de Dios se va a derramar sobre toda carne. Hoy es el tiempo de buscar refugio en Jesucristo, antes que sea demasiado tarde. Y cuando estoy hablando de la ira de Dios, estoy hablando que se va a derramar sobre toda carne, estoy hablando, hermano, del día del juicio, cuando Cristo venga. Hermano, pero fíjate cuán entenebrecido está el corazón del hombre, que a usted le dice, si ahora, hermano, aquí mismo, en Dallas, si ahora estamos aquí sentados y suena la alarma de que viene un tornado, ¿qué hace usted, hermano? Esa mentira, eso no va a pasar ningún tornado. Aquí nunca ha pasado un tornado. Eso es así como reaccionamos. Bueno, algunos sí, otros no, otros buscamos ¿qué cosa? Refugio. Hoy es el día de que busques refugio de la ira, en contra de la ira de Dios. Y ese refugio es Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Confiesa a Cristo como Señor de tu vida y serás salvo de la ira venidera. Vamos a orar. Padre, en esta hora nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, yo te ruego que estas verdades que hemos aprendido hoy, Señor, se queden grabadas en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estos principios, Señor, de observación, Señor, para poder estudiar mejor tu palabra. Y te pido, Señor, que las verdades espirituales de tu palabra, Señor, las verdades eternas del Evangelio que hoy hemos hablado aquí, tu Espíritu Santo, oh Dios, la use para traer vida a aquellos que están aquí hoy, pero que están muertos espiritualmente. Y también, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo use estas mismas verdades para fortalecer la fe de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Padre, al ir a nuestros hogares, queremos rogarte que tu gracia, Señor, sobreabunde en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de que se vaya, quiero solamente hacer un último anuncio. Y es este sábado es la reunión de las mujeres. A las 6 de la tarde se van a reunir en el restaurante El Paisano. Solamente queremos decir, si usted quiere saber dónde está el restaurante, pregúntele a la hermana Lupita o hable también con la hermana Adi. Ahora, solamente quiero aclarar algo. El hecho de que se va a hacer un restaurante no significa, escúcheme bien, no significa que ustedes van a tener que comprar comida allí. No, o sea, no se preocupen por eso. Las mujeres vayan a las 6 de la tarde, los esposos se van a quedar en sus casas, nos quedamos en nuestra casa con nuestros hijos cuidándolos, para que las mujeres puedan ir, ¿verdad? Y estudiar la palabra de Dios juntas y orar juntas, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Recuerden todas las mujeres, este sábado, 6 de la tarde, en El Paisano. Y el próximo sábado de más arriba es la reunión de los hombres. Y ahí les van a tocar las mujeres quedarse con los niños, para que los hombres puedan ir a la reunión. Y para mayor información, vea al hermano Joel, que es el encargado del ministerio de hombres de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga, hermano. De esta manera estamos despedidos.